Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo. Bueno, señores, el tema obligado y a lo que yo quiero en el día de hoy referirme es que la República Dominicana se declara libre de COVID. Y es que ese es el sentir que nos deja la sorpresa del mensaje y la decisión del presidente de la República, Luis Abinader, en una etapa en la que íbamos bien, es decir, que hay menos contagios, hay menos muertes, que se sigue motivando la vacunación y de repente, ¡zas!, se elimina todo tipo de medidas preventivas contra el COVID-19 en la República Dominicana. Es el primer país, o somos el primer país en Latinoamérica que ha tomado esta decisión. Hay otros países que lo han ido haciendo de a poquito, de chin en chin, de manera paulatina, que se han ido flexibilizando el uso de las mascarillas en ciertos lugares, en aquellos espacios abiertos y demás. Aunque estoy de acuerdo que es una decisión personal de cada quien de cuidarse, de prevenir la enfermedad, de saber en qué momento debe usar las mascarillas o el protocolo que busca evitar el contagio. Entendemos que todavía era muy pronto para que el gobierno tirara la toalla ante el virus con la eliminación de todas las medidas tendentes a evitar el contagio, específicamente y especialmente las mascarillas. Algunos profesionales de la salud incluso se han mostrado en completo desacuerdo con esta medida por entender que aún seguimos con riesgos. Inclusive la propia sociedad de infectología, la propia Sociedad Dominicana de Infectología también ha dicho que es extemporáneo, que era muy pronto, que no procedía. Y es que uno se va a los números. En nuestro país hasta la fecha solo un 23% tiene 3 vacunas, las 3 dosis. Un 53%, aunque otra persona me corrigió y me dice que un 62%, o sea que los números no están claros. Yo calculé un 56. Algunas personas me dijeron 53. ¿De las 2 dosis? Dos dosis. Son 5 millones de personas que tienen 5.8. Pero miren, yo busqué ahorita y comenté hasta aquí. Ayer. Hasta en el boletín más reciente de este mes de febrero es que 5.800.000 personas han completado sus dos dosis. Sí. Eso equivale, que nos corrijan, o a un 53 o a un 56. Pero mire, algunos dicen que a un 62. Y solo un 50 y menos de un 50% con una dosis de la vacuna. Pero Salud Pública hablaba, por lo menos el 28 de enero publicaba de que el 66.2% tenía las 2 dosis. Yo no sé a cuánto equivale, lo que sí es que el reporte... Lo que hay que ver es ¿en base a quién? ¿A qué cantidad? Si mayores de 18 años o mayores de 12 años. Y también la población, si se está calculando en base a 10 millones de habitantes, no, 11 millones eso es lo que te digo, ¿cuál es la base que se está tomando para tomar en cuenta el porcentaje? Lo que sí es que de los reportes más recientes de este mismo mes de febrero indica que 5.800.000 y un poquito, 5.8 millones de personas han completado sus 2 dosis de vacunación. Aunque existe cierto consenso sobre vacunar a un 70% de la población, que nosotros todavía no hemos alcanzado con las 2 dosis para disminuir la transmisión y recuperar cierta normalidad. Muchos han advertido desde el año pasado y en otros países han advertido cautela y apuntan a varias interrogantes que todavía están por despejarse, incluso dentro de la sociedad de médicos y profesionales de la salud. Personalmente sigo creyendo que no debemos liberarnos aún de la mascarilla en lugares cerrados, distanciamiento físico, al menos eso. Otros entienden que es una doble moral porque hay aquellos que ya hace rato que soltaron ese tipo de medidas. Y por eso decía al inicio que estoy de acuerdo con el presidente de la República en el sentido
sentido de que es una decisión personal. Pero lamentablemente los dominicanos hemos demostrado que necesitamos, como los caballos, que le halen las riendas, que le pongan un freno. Lamentablemente, si aún con las medidas y con las restricciones andaba la mayoría de la gente en lugares concurridos, en conciertos, en fiestas, en bailes, en teteo, como dijo Manuel en un tuit también, que hablaba de su doble moral, y yo, ¿verdad? No, de la mía no, de la del pueblo. Bueno, de la doble moral, yo insisto, y me uno al llamado a cómo algunos médicos se han expresado en no estar de acuerdo en que se liberara al país totalmente de las medidas de prevención. Nos estamos acostumbrando a ver medidas populistas de parte del gobierno, una nueva medida complaciente en medio de tantos frentes que en este momento tiene el gobierno y que toma estas medidas al margen de la salud. Y uno se dice, hace solo una semana hablábamos de la obligación de la tercera dosis, de la posposición de la fecha, de que se iba a requerir esa tarjeta con la tercera dosis de vacuna. Hace unos pocos días y todavía reciente, terminando la semana pasada, la vicepresidenta de la República motivaba a los padres, motivaba a la ciudadanía a la vacunación en niños de 5 a 11 años. Entonces, hay situaciones que nos hacen pensar que hay algo de incoherencia, que aunque era una exigencia y un reclamo de gran parte de la sociedad, sobre todo aquellos antivacunas, el gobierno cedió y de manera radical nos fuimos de un extremo al otro y liberan todas las medidas restrictivas para evitar, en cuanto al protocolo para evitar contagios. Si bien es cierto, como ya dije, que ya mucha gente había soltado las mascarillas, que acude a eventos y a reuniones de todo tipo, preocupa que pensemos que ya el COVID se ha ido. Preocupa que el gobierno presente estas opciones para complacer a la ciudadanía. Ya decía, parece una nueva medida populista de parte del gobierno. Pero cada uno de nosotros que se proteja, el sistema nos soltó en banda, se dice popularmente, ¿verdad? Te solté en banda. Pues así nos soltaron en banda. Y yo tengo algunas preguntas. ¿Cómo se toma una decisión así sin consultar a las autoridades de salud? Porque es evidente que el presidente hace su alocución y asumimos que o el Gabinete de Salud, que es quien ha estado dirigido por la vicepresidenta de la República, que el Ministerio de Salud y otras autoridades que son parte de este Gabinete de Salud desconocían esta decisión y esta alocución y estas medidas que el presidente iba a implementar. Así es que no debió ser una medida consensuada, un plan coordinado, lo cual a todas luces parece que no fue así. ¿Cuál es la decisión de las empresas frente a sus empleados? Por ejemplo, Circe Almanzar, de la Asociación de Industriales de la República Dominicana, dice que la mayoría de las empresas pretenden mantener sus protocolos, pero escuchaba otras versiones que decían que es ilegal, que el empleado que no quiera usar la mascarilla, un empleador y una empresa no lo puede obligar. Entonces, aquí hay muchas interrogantes. ¿Cuál será la decisión de esas empresas? Y cuál será la actuación de los empleados frente a esta liberación. Como alguien me decía, yo me sentí liberado y así se sintieron muchos. Y qué bueno, la pena es que la liberación de estas medidas no significa el fin del COVID. Lamentablemente. Esperemos que esas personas que sepan que están positivas o que pudieran estar positivos sean responsables, usen la mascarilla cuando deban circular en lugares públicos, especialmente cerrados, porque recordemos que la pandemia aún no ha terminado. Hace unos días en Japón, por ejemplo, se mostraba la jefa ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, que están viviendo una de las peores olas de contagio de COVID-19 en esa parte del mundo. O sea que
Todavía estamos con el COVID, sin embargo, aquí en República Dominicana nos liberamos de todas las medidas. Otra duda que tengo, y ojalá que alguien me la responda, yo entiendo que para todas las interrogantes que puedo tener yo como una simple mortal y que tiene gran parte de la ciudadanía, el gobierno tiene una respuesta. Por eso insisto en que aspirábamos a que hubiera sido una medida que luciera al menos un poquito más coordinada. Yo tengo una duda, antes de irnos a la pausa, el préstamo de 300 millones que se tomó para combatir el COVID hace apenas unas semanas, ¿qué se hace ahora? ¿Se le cambia el concepto? Vamos a una pausa. Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo.